Navidad, y hay muchos signos que nos invitan, que nos recuerdan que hoy es Navidad. Hay signos paganos, podríamos decirlo así, signos más comerciales, y hay signos religiosos también que nos recuerdan la Navidad. Tenemos que tener cuidado porque de repente los signos comerciales brillan más que los signos religiosos y nos podemos confundir un poco. Hoy creo yo que la liturgia de la palabra, es decir, la palabra que escuchamos el día de hoy, nos invita a irnos al corazón de esta fiesta. No nos narran la historia del portal de Belén, como se escuchó ayer en la noche, en la misa de la noche. Nos narran a San Juan, enseñándonos cuál es el sentido de este niño que vemos recostado en el escenario. Dice San Juan que aquel que es la palabra, es decir, ¿se acuerdan ustedes en el Génesis que dice Dios, hágase la tierra, y se hizo la tierra, y hágase, que se parece el mar, y se parece la oscuridad? Bueno, esa palabra con la que Dios creó, esa palabra que es la luz, la fuerza creadora, fue la que se encarnó, fue la que se hizo. Entonces, esta palabra que nos creó, que hizo todo el universo, vino a nosotros. Y la pregunta que yo quisiera, primera pregunta que nos hiciéramos es, ¿y a qué vino? Digo que estaba tan cómoda allá en el cielo, ¿verdad? Con Dios Padre y el Espíritu Santo, como para decir, ¿por qué tenía que venir? ¿Qué gesto hicimos nosotros para merecer que Dios quisiera venir a encarnarse? ¿Ustedes creen que hubo algún sacrificio en el templo de Jerusalén que dijo Jesús? Bueno, pues ahora que ya hicieron este sacrificio, se me hace que ya se merecieron que yo fuera. No. Tampoco hubo una comunidad grande de gente ayudando y haciendo sacrificios, ¿verdad? Personales para que convencer a Dios de que se encargara. Tampoco. Dios se encarga por una sencilla razón. Y esa razón está en su amor, en su corazón. No en nuestros actos, ni en nuestros merecimientos. Es gratuitamente, por el amor que Dios nos tiene, que Él dijo, quiero estar en medio de los hombres que yo creo. Y Él ha venido específicamente a salvarnos. Y esta palabra salvación de repente no la podemos digerir muy bien. Yo quisiera que enseñarles un poquito más, dejarles un poco más claro esto. ¿Por qué viene a salvarnos? Voy a poner dos ejemplos. El primero es el siguiente. Imagínense que ustedes están muy enfermos, desahuciados. Ya fueron con todos los doctores y todos los doctores se encargaron de decirles la verdad. Y la verdad era que no había poder en la medicina y en el ser humano que pueda librarlo de la muerte. Y ante esa impotencia, un día en ese cuarto del hospital donde ustedes están, se aparece una persona, te saluda, te pide que si puede hacer una oración por ti, te impone las manos, se va. Llega el doctor el siguiente día y resulta que tú estás completamente sana. Y entonces tú te dirías de esa persona que vino en la noche anterior, esa persona que hizo sobre ti, te salvó, te salvó la vida, te sanó y te salvó. O imagínense ustedes a lo mejor un empresario que está a punto de perder toda su empresa, que tiene 20 años construyendo porque le hicieron una tranza. Y llega una persona y dice, ¿sabes qué? He decidido, una persona que no conocía, que había visto nada más en una fiesta, y dice, he decidido dar toda mi herencia en vida para poder ver qué es la virtud. Y por eso que te vengo a dejar $2 millones. Y con esos saltos de mi casa. ¿Qué significa
hacia ese Señor? Agradecimiento, gratitud. ¿Por qué? Porque te salvó de la bancarrota. ¿De acuerdo? Entonces, así nosotros entendemos la salvación. La salvación es cuando estamos nosotros en una situación insalvable y llega alguien de manera gratuita, generosa y sin haberlo merecido nosotros y nos salva. Bueno, así de esta manera quisiera explicarles yo lo que significa que Jesús vino a salvarnos. No nos vino a salvar de una enfermedad, porque todos han muerto después de 2000 años, todos los que han creído en él han muerto, ¿estamos de acuerdo? Ni tampoco nos vino a salvar de una bancarrota, porque el dinero de todos se acaba, o pasa a manos de animales. ¿De qué nos vino a salvar Jesús? Esa es una respuesta que cada uno de nosotros tenemos que irnos haciendo en nuestro corazón. Yo les voy a decir dos ideas que para mí han hecho mucho sentido. Dios nos viene a salvar de nuestra soledad. Una soledad que cala muy hondo muchas veces de nuestro corazón. A pesar de estar al lado de muchas personas, cuando nos sentimos incomprendidos, cuando nos sentimos que no encajamos, cuando nos sentimos que no nos podemos comunicar y sentimos esa soledad donde dices, ni mi esposa o mi esposo me comprende, ni mis hijos, ni mi madre, y te sientes sola, solo. Ahí está Dios diciéndote, te conozco en lo profundo de ti, mejor de lo que tú misma conoces. Y Dios también nos viene a salvar de esa necesidad que tenemos de ser amados. ¿Quién de ustedes no desea ser amado o amado? Todos. ¿Y quiénes no hemos sufrido una decepción en esto? ¿Por qué? Porque no nos aman como queremos, porque no reaccionan como queremos, porque no se dejan amar como queremos. Y entonces en Dios encontramos aquel que viene y nos salva de esas necesidades básicas, de vivir para alguien, de vivir con alguien y de ser amado y amar a alguien. Algo de lo que nadie nos podía saber. Yo le llamaba la inteligencia del corazón, la pobreza del corazón humano, limitado. Y así lo viene a salvar. Y la pregunta importante de esto es, ¿y cómo nos vino a salvar? Y esto es lo más grandioso de todo, que es la fiesta que se llama nosotros. ¿Cómo nos vino a salvar Jesús? Dice la palabra de Dios el día de hoy, dice, y aquel que es la palabra se hizo hombre. Y entonces este Dios quiso salvarnos. Nos pudo haber salvado de muchas maneras. Pudo haber enviado un profeta, pudo haberse aparecido un día así en una nube muy grande, pudo haber enviado un rayo, yo no sé qué pudo haber hecho, muchas cosas, pero no, él quiso hacerse hombre. Y dice el Papa en el mensaje que dio de esta Navidad, dice, y ese Dios que se hizo hombre tiene un rostro concreto en la historia, se llama Jesús. Y en este hombre Jesús, en este niño que vemos en un pesebre, que nos imaginamos en un pesebre, en este hombre que caminó por Galilea y por Jerusalén, Judea, en este hombre Dios caminó en la tierra. Aquel que era la palabra nos vino a salvar viniendo él mismo, no mandando mensajeros, él mismo se encarnó y se hizo hombre. Y eso es de las cosas más difíciles de entender. ¿Cómo Dios hizo hombre? Y tan difícil que creerlo, si nosotros lo decimos muy fácil en el credo, no llegó tan fácil al credo. Si nos vamos a los primeros siglos, muchos decían, bueno, sí, Dios estuvo entre nosotros en el profeta Jesús. Y entonces otros decían, no era el profeta, Jesús era Dios. Y entonces nosotros no podemos creer que era Dios. Era hombre, plenamente hombre, pero no podía ser Dios. O sea, después decían, a lo mejor lo que pasó fue que Dios de repente venía y tomaba posesión de él. Y decían, no tomó posesión, él era Dios, plenamente Dios. Y si era plenamente Dios, entonces no podía ser plenamente hombre. Y todavía estuvieron peleándose durante 500 años, más o menos, hasta que poco